¿Qué tal? Les damos la bienvenida a otra entrevista traída a ustedes por El Desconcierto. Mi nombre es Sebastián Reyes y como siempre les recuerdo que nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, YouTube, Twitter, Instagram o Facebook como El Desconcierto. También pueden ingresar a nuestra página web www.eldesconcierto.cl, donde podrán informarse de toda la actualidad de Chile y el mundo. Si les gusta nuestra página pueden unirse a nuestra comunidad desconcertada o también pueden suscribirse aquí abajito a nuestro newsletter para recibir una actualización de las noticias más importantes del momento. Vamos a partir con nuestro tema de hoy. Hace unas semanas conversamos con el abogado Roberto Celedón por el caso de Antonia Barra, y donde analizamos también el perfil del principal sospechoso Martín Pradenas y los detalles de la audiencia que culminó luego de una apelación con su prisión preventiva. Hoy tenemos un caso que consternó a Chile y donde nuevamente se observan las falencias de un sistema que falló en proteger la vida de Ámbar Cornejo como ha fallado antes con proteger muchas otras. La joven de 16 años de nombre Ámbar fue vista por última vez el miércoles 29 de julio en la comuna de Villa Alemana, en la región de Valparaíso, en el contexto de la búsqueda y desde el hallazgo de prendas con sangre pertenecientes a la menor en la casa de la madre, todas las miradas comenzaron a dirigirse hacia Denis Llanos y hacia su pareja. Hugo Bustamante, o el psicópata del tambor, fue condenado por doble homicidio tras asesinar a una expareja de él y al hijo de ella, y sin embargo fue dejado en libertad por nuestro sistema judicial el año 2016, aun cuando había varias opiniones profesionales que no concordaban con esta decisión. Para hablarnos de esto, hoy tenemos con nosotros a Andrea Castro Gómez. Bienvenida, Andrea, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación. De nada, gracias a ti por estar con nosotros. Bueno, Andrea es psicóloga, criminóloga y además es dirigente de la ADIGEN, la Asociación de Directivos Profesionales, Técnicos, Administrativos y Auxiliares de Gendarmería de Chile, que serían los funcionarios y funcionarias no uniformados de la institución, si no me equivoco. Y Sí. también trabaja al interior de la Penitenciaría de Santiago en directo contacto con los internos. En ese sentido, Andrea, y en tu experiencia trabajando con reclusos que optan a estos beneficios, si me puedes comentar un poco primero sobre el caso particular de Bustamante y sobre el perfil que tiene que tener alguien para salir en libertad condicional, por ejemplo. A ver, primero, bueno, el caso de Bustamante es conocido, así que es redundar un poco en lo mismo. Todos sabemos que tuvo un doble homicidio antiguamente y sale con libertad condicional en una época en donde además la libertad condicional no tenía todas las condiciones que ahora se le han ido incluyendo. Hay que decirlo, se ha ido perfeccionando el tema de la libertad condicional. Pero en ese entonces lo que se solicitaba por parte de Gendarmería es un informe psicosocial. Ese informe lo hacía una psicóloga, la parte psicológica, un trabajador social, la parte social, y luego se complementaban en el fondo, como argumento en común al final del informe. Claro. Esto traía problemas porque muchas veces el profesional psicólogo y la trabajadora social no siempre estaban de acuerdo. Entonces, a contar del año 2018, esto se quitó y en la actualidad el informe de libertad condicional lo hace solamente un profesional. Ya puede ser terapeuta ocupacional, psicólogo o asistente social, pero tiene que triangular toda la información. O sea, esa persona, que sea la profesión que tenga, tiene que ser capaz de ir a buscar la información social, psicológica, psiquiátrica, de salud, etcétera, triangular la información y hacer un informe. Y hay que adjuntarle a este informe distintas evaluaciones. La primera y principal es el IGI, que es un instrumento que mide el nivel de reincidencia, el porcentaje de reincidencia. Es decir, yo le entrego a la corte y le digo, este sujeto tiene altas, bajas o medias probabilidades de reincidencia. Además de eso, si el delito es calificado, un delito de homicidio, violaciones, etcétera, tienen que ir con, femicidio especialmente, tienen que ir con un PSLR adicionado, que es un test que hace solo un psicólogo. Es un test bien complejo porque dura aproximadamente 4 horas, que lo hacen 2 profesionales, tienen que ser 2 psicólogos, es un test grabado y previa autorización del sujeto. Si el sujeto no autoriza la aplicación del PSLR, esto queda consignado en el informe y supuestamente al momento de que la Corte lo lea, esto sería un indicador de que el sujeto no tiene intención de que le midan en el fondo el nivel de patología. Claro. Lo que mide en el fondo el PSLR es el porcentaje de psicopatía del sujeto. ¿Ya? Entonces yo también entrego cuál es su porcentaje de sus rasgos de psicopatía. Luego de todo este informe bien acucioso que se envía en el a la Corte,
es ella la que toma la decisión. Antiguamente incluso nosotros teníamos la obligación de colocar bajo el informe que si yo sugería o no el otorgar la libertad condicional. Y Y ahora, ellos lo prohibieron, no se puede colocar si yo sugiero o no sugiero, simplemente entrego mi informe y lamentablemente no es vinculante en el fondo el informe nuestro. Por lo tanto, puede ser que alguien con un informe muy negativo por parte de Gendarmería, la Corte tiene la autoridad, o sea, es legal en el fondo, nos guste o no, hasta ahora, que ellos puedan igual otorgar el beneficio. que Pero tengo obviamente entendido, que... eso es lo que pasó en el Dime, caso de dime. Bustamante. Eso fue lo que pasó en el caso de Bustamante, pero para mi gusto es muy extraño que en un caso donde ya hay una reincidencia en homicidios calificados, hay un doble homicidio previo, a pesar de, él tenía además muchos antecedentes anteriores, tampoco era un chico primerizo en el fondo, que era lo que yo hablaba en otra entrevista que me preguntaban cuáles eran los rasgos o cómo podía yo definir un psicópata. Y una de las cosas que yo decía es que el psicópata mantiene conductas antisociales desde menor. No es que un chiquillo llega, mata a alguien, es un Claro. psicópata. No necesariamente. Pero tiene que tener estas conductas desde mucho antes. Y en el caso de Hugo, estas estaban. O sea, tenía reincidencia, tenía un homicidio calificado, y a pesar de eso, el informe de Gendarmería, para mi gusto, ni siquiera fue leído. Ahí hagamos un hincapié. Me gustaría que lo lleváramos a un plano más general. Entonces, ¿es usual que internos que no son evaluados como aptos por los funcionarios de Gendarmería para obtener estos beneficios los obtengan de igual forma? Sí, y además ellos tienen doble instancia. Pongamos que el chiquillo está por un homicidio, postulan la libertad condicional. En este momento las condiciones de libertad condicional son las siguientes. El chico tiene que tener, si es un delito calificado, las 3/4 partes de la condena. Si el delito es un delito que no es de mayor gravedad, la mitad de su tiempo cumplida, porque antes podían postular un año antes de la mitad del tiempo, Ya. lo que significa que alguien tenía una condena de 5 años, la mitad del tiempo son 2 años y medio, al año y medio él ya podía salir. Ahora se ha ido como perfeccionando un poco más esta ley, el chico postula, ¿ya? Y además, si le va mal, tiene la posibilidad de apelar. Y ahí contrata a un abogado particular que en el Claro. fondo entrega otro tipo de argumentos y así todo también puede salir. Por lo tanto, el informe de Gendarmería, y qué es lo que yo hablaba, lo que he hablado siempre, o sea, yo como representante del personal no uniformado de Gendarmería, porque también explicaba que Gendarmería es un servicio civil, completamente civil, pero con uniformados y no uniformados. Y la opinión pública en general no maneja esa información. Para la opinión pública, Gendarmería es una institución uniformada, que de lo que se tiene que encargar es de la seguridad y de que la persona que entra a cumplir una condena, en el fondo no se fugue durante el tiempo que la está cumpliendo. Pero desconocen que Gendarmería también tiene como meta la reinserción y por lo Claro. tanto tenemos profesionales no uniformados que estamos encargados en el fondo de hacer talleres, evaluar, intervenir al sujeto mientras dura esta condena, porque nos guste o no, va a terminar en algún momento y tiene que salir preparado, o bien deberían preguntarnos, ¿usted cree que el chico cumple con los requisitos para salir o no? Porque si el tipo cumple una condena de 15 años, yo trabajé con él los 15 años. Entonces vi cuál era su comportamiento cotidiano, que era lo que yo explicaba. En una entrevista, el chico sabe, especialmente si tiene rasgos psicopáticos, sabe comportarse absolutamente bien. Va a tener una Claro. conducta muy adaptada. Es un chico que se porta bien al interior de la unidad penal, que cumple con todos los requisitos, pero que no está preparado para salir. Y estas opiniones, o sea, tú dices que se las piden, pero no son vinculantes en el fondo. Lamentablemente, legalmente no son vinculantes y ellos también, siento yo, y esto es una crítica, más que el Poder Judicial en sí mismo, es a todo el poder que se le está entregando al Poder Judicial, que finalmente en muchos de los casos los endiosa, y sienten que su opinión es la que debería prevalecer, y no se basan en opiniones de profesionales que llevamos años trabajando con internos. Entonces, esa como invisibilización de nosotros es lo que nos duele, es lo que nos complica. O sea, nosotros no solamente tenemos primera línea, por ejemplo, tenemos paramédicos, tenemos auxiliares, tenemos técnicos, tenemos mucho profesional no uniformado que está trabajando en pos de la reinserción de ese sujeto y que no estamos visualizados ni para la opinión pública ni tampoco para el Poder Judicial. Entonces, eso es lo que más nos complica. Eso que dijiste antes de, no es la primera vez que, lo dijiste en otra entrevista, no es la primera vez que pasa y no leen nuestros informes, ¿cierto?
¿quiénes específicamente no leen los informes? ¿Dónde está este eslabón en la cadena que hace que se rompa todo el sistema que debería funcionar? Porque también se publicó, por ejemplo, que la jueza Silvana Donoso había desestimado estos informes, en el caso de Bustamante específicamente, porque eran copy-paste de otros informes. Entonces, según ella, el problema estaba en otro lado en ese momento. ¿Qué opinión te merece eso? Sí, me parece que lavarse las manos de esa forma es muy inadecuado, porque como te explico, o sea, si ella considera, por ejemplo, en mi caso, que mi informe no dice mayor información y ella lo considera poco relevante, ella tiene además toda la información adicionada que yo le entrego. O sea, yo le entrego un test de PCLR, que es un test complejo de aplicar, que implica en el fondo mucho conocimiento técnico. Que eso en Yo le ningún caso puede entrego ser copy-paste. que no puede ser un copy-paste, absolutamente. Yo le entrego un IGI, que también es un instrumento muy largo de aplicar, que es muy individual y que arroja puntajes y datos duros muy concretos. Yo además le entrego un ASSIST, que es un test que mide consumo de alcohol, que en este caso en particular él además tenía consumo abusivo de alcohol y drogas, y él se escondía un poco detrás de eso, es que lo hice estando drogado o estando Claro. bajo consumo. Y además yo tengo la obligación de introducir en mi informe concretamente que diga si el sujeto tiene o no conciencia de delito, tiene o no visualización de la víctima, o sea, es capaz de empatizar con la víctima y de ver que hay un otro al que le hizo daño. Tengo que ver cuál es su nivel de motivación al cambio y tengo que ver en qué etapa maduracional se encuentra y en qué etapa como normativa se encuentra. Toda esa explicación va dentro del test, va dentro de la evaluación. Entonces Ya. es muy extraño que dos sujetos tengan exactamente la misma evaluación con toda esa información que es la que se está adicionando. O sea, decir que es como un copy-paste es porque o leyó en este caso poco o no leyó, o no lo vio en su totalidad, digamos. Yo leí, de hecho, no puedo saber si es verdad o no, una aseveración de ella que dice que son demasiados los informes que vienen. Y claramente, es mucha la información, tiene que leer toda una carpeta del sujeto, además de todos los informes que vienen. Si Pero yo esa es la fuera idea. jueza, o sea, y por último, el tipo está por un robo simple, ok, pero está por un doble homicidio, o sea, ¿cómo no te das el tiempo de en casos donde hay femicidio, donde hay violación, donde hay, o sea, antecedentes, pero que están más de sobra de decir que el sujeto es un peligro para la sociedad, al menos en esos casos tomarte el tiempo de leer todos los antecedentes? En ese sentido, muchos políticos últimamente y organizaciones ya están pidiendo la cabeza de la jueza Donoso, de la que estábamos hablando, que dejó en libertad condicional a Hugo Bustamante, pero también salieron a respaldarla muchas abogadas, asegurando que el culparla a ella por una decisión que se tomó en base a una legislación vigente es un error. Mi pregunta entonces va si es pertinente, en tu opinión, la condena política y social que se le está haciendo a esta jueza, si va a solucionar algo, o si es un mero peón tal vez para sacrificar, para no reconocer los errores del sistema. O sea, también hay que buscar y acusar a todos los otros jueces que han dado libertades condicionales a reclusos que cometieron crímenes, o vamos a esperar a que cometan uno, como en este caso, para ir detrás de alguien a responsabilizarlo. Entonces, en tu opinión, ¿tiene sentido como persecución que se está haciendo en torno a la jueza que dictaminó esta condena? O sea, esta No, libertad. o sea, evidentemente es populismo. La verdad es que a la gente le gusta esto de tener una cabeza a quien cortar. No creo que sea la solución. Yo planteaba ese día, justo antes de que pasara esto de Ámbar, la semana pasada nosotros tenemos un decreto con fuerza de ley, que es el 21.209, en donde nosotros, que esto estaba comprometido ya por el gobierno, comprometido desde el año pasado, incluso aprobado por la DIPRES, que es la que ve el tema monetario de los proyectos, en donde se ampliaban en 1080 cargos de civiles o de personal no uniformado de gendarmería a la planta. ¿Ya? Porque, por ejemplo, yo tengo 20 años de servicio a contrata, lo que significa que año a año renuevan mi contrato. Mañana me echan y yo me voy sin ni un año de antigüedad. Bueno, se hizo esta solicitud, fue aprobada el año pasado y ahora justo antes de que pasara esto nos hacen un recorte, dicen que solamente van a financiar 625 y finalmente demuestran la poca importancia que le dan a las personas que estamos trabajando contrato directo con el interno. Los internos no votan. Como los internos no votan, les importa a muy poca gente lo que pasa dentro. Y ese es el problema, que recién cuando salen los visualizamos. Recién cuando cometen un delito miramos y buscamos a quién echarle la culpa, en vez de empezar a arreglar este sistema en donde están los recursos, donde esto se puede cambiar,
donde se puede, por ejemplo, aumentar el personal no uniformado de gendarmería para que podamos hacer análisis mucho más profundos del sujeto y que esto sí sea vinculante para un posterior beneficio, que sí tenga un porcentaje al menos, o sea, que nos validen. Pero creo que buscar cortar una pura cabeza finalmente no va a traer ninguna solución. Me imagino que no lo hizo queriendo hacer, porque nadie quiere, en el fondo, provocar esto que se generó. Entonces creo que es cruel, que no corresponde, y que aquí el cambio tiene que ser mucho más profundo que el sacar a una pura persona del sistema judicial. Vamos en ese sentido a las declaraciones de la ministra vocera de la Corte Suprema, si me deja compartir la pantalla aquí, por acá la tengo. Gloria Nachevesich, como lo vemos en pantalla, ella se refirió al homicidio de Ámbar Cornejo y expresó que la gran deuda del sistema penal chileno es lo concerniente a la ejecución de las penas, es decir, lo relativo a la implementación de un sistema de seguimiento eficiente y eficaz de los condenados. ¿Qué te parecen estas afirmaciones? ¿Eso es efectivamente lo que le falta al sistema y que ayudaría a prevenir situaciones como esta? Porque también a mí, o sea, me suena como que podría ser exculpar un poco lo que sucede dentro del tribunal, estas declaraciones. Sin duda, yo creo que aquí hay muchas aristas, esto no es no se puede ver de manera tan simplificada. Obviamente que ayudaría mucho, por ejemplo, que parte del personal no uniformado de gendarmería se encargara de la supervisión de esta libertad condicional, cosa que además se pudiera hacer un seguimiento al sujeto que está cumpliendo, porque aquí el sujeto sale, firma de manera semanal y uno nunca sabe en qué está. No hay ningún seguimiento al sujeto, saber si está trabajando, si no está trabajando, si le ha costado adaptarse, si está con problemas en la casa, presenta, no sé, violencia intrafamiliar. Se podrían detectar muchas cosas que no se están detectando. Pero eso es una parte del tema. O sea, mucho antes de esto hay un sistema también penal, el tema de las cárceles también. O sea, hay tanto que mejorar, es un sistema judicial completo que había que mejorar, y yo creo que también pasa por políticas de gobierno en donde la reinserción cobre sentido, porque finalmente sentimos que metemos a este chico que cometió un delito, lo metemos preso y listo, aquí se acabó el problema. Pero esa persona, uno, muchas veces tiene condenas que no son adecuadas al delito. O sea, chiquillos condenados a 5 años y un día por homicidios graves. Violadores que nosotros conocemos que son reincidentes en violación y que están condenados a 3 años y un día, a 5 años y un día, y que en algún momento van a salir. Y van a salir sin tener la intervención adecuada si no se invierte en el fondo en profesionales que los intervengan, que no se le dé, hay que darle la importancia, siento yo, porque aquí hay que relevar, para mi gusto, el tema de la reinserción. Ese es el centro y o sea, la base, para mi gusto, del problema de esto. Si nosotros trabajáramos mejor en el sistema judicial, obviamente, en el sistema penal, obviamente, pero también dándole énfasis al tema de la reinserción, yo creo que podríamos generar cambios mucho más profundos. Pero esto tiene que estar dentro de las políticas de gobierno. Y lo que dije ese día, me decían, ¿a quién le echas la culpa? Esto es el gobierno que esté de turno. Esto no tiene que ver ni con este ni con el anterior, porque en ambos, yo llevo 20 años, he pasado varios gobiernos, y en todos ha pasado exactamente lo mismo. Por eso es tan importante, yo aprovecho esta instancia de que nos visualicemos, de que nos vean. Y como dirigente sindical, obviamente que lo que quiero mostrar es eso, que habemos gente con mucha experiencia, que hacemos un tremendo trabajo al interior de las cárceles, con todo el riesgo que implica. Ese día yo contaba cómo tengo que cruzar el óvalo para pasar un taller y mucha gente me decía, nosotros no teníamos idea que eso existía. Y el personal uniformado, que también es importante decirlo, hace un tremendo trabajo, pero también hay muchos déficits de personal. Por lo tanto, son muchos internos en proporción para un uniformado que tampoco puede. Entonces, es importante que el sistema penal en general se modifique, se arregle, se intervenga, pero también se aproveche a las personas que tenemos experiencia, que conocemos el sistema. A mí nunca me han preguntado, ¿qué te parece este cambio en el fondo de la libertad condicional? ¿Qué te parece que se modifique esto? No preguntan. Entonces es importante que en el fondo los actores, los que estamos ahí día a día trabajando con el interno, seamos integrados para las políticas públicas que se puedan realizar, ojalá, de aquí en adelante. Perfecto. Ahora, me gustaría que pudiéramos analizar el papel que tiene en esta historia la madre de Ámbar. Si me voy a compartir la pantalla aquí. Acá. Esta persona ha sido repudiada públicamente, al igual que el presunto autor material en los últimos días, a tal punto que el padre se querelló contra ella, como lo estamos viendo,
como encubridora, y que la Fiscalía informó, por acá lo tengo, que también se encuentra con medidas de protección tras amenazas y ataques de vecinos. Esto aun cuando es la principal testigo, delató al imputado y que no se conoce bien su responsabilidad en los hechos, sobre todo teniendo en cuenta que la fiscal María José Bowen aseguró que ella declaró por temor a Hugo Bustamante. ¿Qué opinión te merece esta persona respecto al caso en tu calidad de profesional, en tu calidad de psicóloga, de criminóloga? Mira, aquí hay varias cosas. Una, yo trabajo con el daño. Yo sé lo que es una persona dañada. Y una persona dañada, tarde o temprano, hace daño. Ahora hay que ver cuál es la conciencia, cuál es la real intención de ese daño. Obviamente que siento que juzgar tan duramente a una madre, que también tiene que haber estado muy dañada, creo que tampoco corresponde. Insisto, esto es lo mismo, aquí no hay que buscar cabezas, aquí hay que buscar soluciones. Así como Gendarmería se encarga en el fondo del delincuente, hay instituciones que tienen que encargarse de la víctima, porque la mamá de Ámbar también es una víctima, que también requiere apoyo, que también requiere intervención. Entonces siento que estos castigos públicos son muy, o sea, le sirven a la gente, es muy popular, pero finalmente no soluciona el problema de fondo. Aquí hay mucho daño, aquí hay muchas mujeres víctimas de violencia, de abuso, especialmente cuando están en manos de este tipo de depredadores que tienen rasgos psicopáticos, que las manipulan, porque el rasgo principal de un psicópata es la manipulación. Además de la falta de empatía, evidentemente, del egocentrismo, de la impulsividad y de otros muchos factores que hacen que una mujer vulnerada, como la mamá de Ámbar, también haya caído en sus redes. Entonces yo creo que ella es una víctima más. Es una víctima más que el sistema también abandonó. Y que ahí tenemos que empezar como a hincar el diente, a ver de qué manera podemos ser como sociedad un soporte para el criminal, porque hay que ayudarlo a cambiar, hay que entregarle las herramientas para que pueda reinsertarse, y si no, dejarlo preso el tiempo que sea necesario, pero también hay que apoyar a la víctima y a todo su círculo, porque finalmente la víctima no es solo Ámbar, la víctima también es su madre. Perfecto. Por último, y para reflexionar un poco, aprovechando ese tema que estamos hablando, me gustaría que también tocáramos el tema del fantasma de la pena de muerte, que se asoma cada vez que la sociedad se topa con un caso como el de Ámbar, por ejemplo. Tú que trabajas día a día con reclusos, que trabajas día a día para reinsertarlos, rehabilitarlos, ¿qué piensas cuando oyes a las personas clamando en la calle por la muerte de Hugo Bustamante, por ejemplo? Siento que es más de lo mismo, buscamos cabeza. Entonces, cortémosle la cabeza a la jueza, cortémosle la cabeza a la mamá de Ámbar, cortémosle la cabeza a todos los delincuentes. Esa no es una solución. Desde mi perspectiva no es una solución. Yo veo el cambio en ellos. Yo tengo fe en el cambio. No sería psicóloga si no creyera en el cambio de partida. O sea, los psicólogas funcionamos desde ahí, desde el cambio. Sé que hay gente que tiene patología severa y que finalmente es verdad que no va a haber un cambio. También lo sé, pero creo que se tiene que quedar dentro de la prisión. Creo que no somos nosotros los que tenemos que hacer justicia y empezar a tratar de volver a algo que hace muchos años quedó ya fuera de lugar. No creo personalmente, como Andrea Castro, no ni como dirigente ni como psicóloga, no creo en la pena de muerte, no creo que sea una solución en lo absoluto. Sí creo en la rehabilitación, creo en la reinserción y creo en que si la gente tiene la intención y la motivación del cambio, puede cambiar. Perfecto. Te agradecemos tu tiempo, Andrea. Muchas gracias. Yo he aprendido mucho en esta entrevista, estoy seguro que la gente también. Ojalá que nos podamos encontrar en una próxima oportunidad. Y de nuevo, recuerden, pueden vernos en nuestras redes sociales como El Desconcierto en Twitter, Facebook, Instagram o YouTube, o entrar a nuestra página www.eldesconcierto.cl. Muchas gracias de nuevo, Andrea, por tu tiempo y hasta pronto. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Chao, chao. Chao.